Bienvenidos nuevamente a Informática. Vamos a comenzar ahora una nueva clase. En esta clase vamos a empezar con un tema que nos va a llevar algunas clases más, que se conoce como estructuras de control, ¿sí? Bueno, ¿a qué nos referimos con estructura de control? Vamos a pensar lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora hemos hecho programas que de alguna manera se van ejecutando en forma secuencial, ¿sí? Y siempre se ejecuta el mismo programa, ¿sí? Quizás si vemos o tratamos de ilustrar esto con un ejemplo, imaginemos que queremos hacer, no sé, tenemos un programa simple, ¿sí? Asignamos un valor a una variable, ¿sí? Luego, no sé, a esa variable vamos a sumarle, no sé, un valor, la incrementamos en 1 y finalmente mostramos esa variable por pantalla, ¿sí? Bueno, como vemos acá hay un flujo, ¿sí? Que va, si quieren, de arriba hacia abajo, que nos muestra las ejecuciones que se van haciendo. Esto también lo hemos visto en el Python Tutor, ¿sí? Si recordamos el Python Tutor, si ponemos este código, vemos cómo cada instrucción se va ejecutando en forma lineal. Podemos también tratar de visualizarlo, ¿sí? Como que tenemos una primera instrucción, que en este caso sería A igual 2, una segunda que sería el incremento de A, y finalmente una última función que es la que muestra por pantalla, ¿sí? Podríamos ponerlo en algo donde vemos como un flujo, ¿sí? Esto lo hemos llevado a lo que se puede conocer como un diagrama de flujo, donde vamos viendo cada paso de nuestro programa. Pero la observación acá que tenemos es que no importa cuántas veces yo ejecute este programa, siempre se va a ejecutar de la misma manera, ¿sí? No existe forma que yo pueda evitar, por ejemplo, de no ejecutar la instrucción que tenemos acá en el medio, ¿sí? De alguna manera, el incremento que tenemos acá en A más 1 es algo que inevitablemente siempre se va a ejecutar como instrucción, ¿sí? Entonces esto nos lleva a la idea de un flujo de ejecución, ¿sí? Y pensar si existe forma nosotros de poder decidir a manera que se va ejecutando nuestro programa qué queremos hacer, ¿sí? Si nos interesa ejecutar esta instrucción o esta otra. Bien. Bueno, entonces esto nos lleva al primer grupo que se conoce dentro de las estructuras, ¿sí? De control, que son los condicionales, las sentencias condicionales o estructuras de selección, ¿sí? Que nos van a permitir seleccionar, ¿sí? O decidir, tomar decisiones sobre qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, supongamos que ahora, ¿sí? Nosotros no estamos seguros, ¿sí? Si queremos ejecutar el incremento de A, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que si A, ¿sí? Es mayor a 0, ¿sí? Vamos a ejecutar, ¿sí? Ahora, si A es un valor que no es mayor a 0, no nos interesa incrementarlo, ¿sí? Bueno, ¿cómo haríamos esto? ¿Sí? De alguna manera, lo que necesitamos es modificar el flujo, ¿sí? Entonces, uno podría, ¿sí? Tratar ahora de, vamos a graficarlo, ¿sí? De alterar ese flujo de alguna manera. Bueno, en general cuando queremos alterar el flujo lo que solemos poner acá, ¿sí? Es como un punto donde nos vamos a hacer una pregunta, ¿sí? Justamente por eso agregué el signo de pregunta, y según el resultado de esa pregunta, ¿sí? Vamos a decidir o no qué hacer, ¿sí? Vamos a poner un poquito más prolijo esto, ¿sí? Ahí, y vamos a terminar de dibujar lo que queremos ilustrar. Bien, fíjense, ¿qué es lo que tenemos en este diagrama? En primer lugar, es importante notar, ¿sí? Que ahora este diagrama tiene dos caminos, ¿sí? Podríamos hablar de un primer camino, ¿sí? Que está compuesto cuando venimos por acá. En este primer camino solo se ejecutan dos instrucciones, la asignación del valor 2 a A y mostrar por pantalla el valor de A, ¿sí? Y después tenemos otro camino, ¿sí? Que es cuando vamos por la derecha, ¿sí? Que es cuando además de ejecutar la asignación del valor de A,
y mostrarlo al final, también vamos a tomar una acción adicional que va a ser incrementar A en 1. Bien. Dijimos que cuál iba a ser la condición para decidir esto. Bueno, vamos a elegir que la condición sea que si A es mayor que 1, y si esto es verdadero, en ese caso vamos a incrementar A. Ahora, si no se cumple esa condición, ¿sí?, esto va a resultar falso y no voy a querer ejecutar esta instrucción. Bueno, obviamente si vemos este programa, acá siempre vale 2. Por lo tanto, si A siempre vale 2, siempre estamos pasando por el camino amarillo, ¿sí? Entonces uno debería cambiar los valores de A, ¿sí?, como para poder decidir qué quiere hacer o no. Cambiar estos valores, sabemos, lo podríamos hacer en nuestro programa, pero eso de vuelta se transforma en un programa poco flexible, por lo que también podríamos hacer un cambio, ¿sí?, es que el usuario decida, ¿sí?, cómo ingresar ese valor. Entonces podemos tomarlo como un valor del teclado, ¿sí? Entonces vamos a poner int raw input. Bien, perdón, me ha quedado un poco desprolijo. Bueno, entonces ahora tenemos un programa de 3 líneas, ¿sí?, donde tomamos un valor por teclado. Recordemos que ese valor viene como cadena, nosotros después lo vamos a convertir entero. Y luego vamos a tratar de hacer una pregunta, ¿sí?, que ahora vamos a ver cómo la formulamos. Y en función del resultado, sea verdadero o falso de esa condición, esa pregunta, vamos a tomar la decisión si incrementar el valor de A en 1 o directamente mostrarlo sin incrementar. Bien, bueno, ahora nos queda cómo formular esa pregunta, ¿sí? ¿Cómo hacemos para formular esa pregunta? Bueno, vamos a tener, ¿sí?, que de alguna manera introducir una estructura. Vamos a correr también el print, ¿sí?, lo vamos a poner un poquito más abajo. Bueno, de alguna manera lo que queremos hacer es que si se cumple, ¿sí?, la condición que A sea mayor que 0, solo en ese caso, perdón, A mayor que 1, ¿sí?, A es mayor que 1, en ese caso vamos a querer incrementar el valor de A en 1. ¿Sí? Si no se cumple, no queremos hacerlo. Bueno, yo a propósito he dispuesto ahora este código de alguna manera para ir presentando cómo se manejan estas estructuras. Estas estructuras de condicionales utilizan la palabra en inglés if, ¿sí?, que está por sí, que es la sentencia condicional. Si se cumple que A es mayor que 1, entonces quiero incrementar A de 1. Y si no se cumple, no digo nada. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Sí? Vamos a remarcar, vamos a ponerlo en un color, a ver, que se vea, esperemos. ¿Sí? Esta es la sentencia que estamos incorporando. If, ¿sí?, la expresión, ¿sí?, que es lo que vemos acá como A mayor que 1. Y ahora, por una cuestión de sintaxis, en Python, ¿sí?, cuando uno termina de escribir, en este caso un condicional, pone 2 puntos. ¿Sí? Eso es lo que vemos. Entonces hemos introducido que ahora la instrucción o la estructura está compuesta por if, una expresión y 2 puntos. Otra cosa que estamos notando acá, y vamos a volver sobre esto un poquito más adelante, es que la instrucción que está de alguna manera condicionada por la expresión A mayor a 1, la hemos incluido abajo del if, pero la hemos desplazado levemente hacia la derecha. Este desplazamiento que hemos hecho acá, ¿sí?, yo lo voy a dibujar, obviamente esto no se puede escribir, estoy tratando de mostrar que está desplazado, se conoce como indentación. ¿Sí? En general, cuando uno quiere escribir cierto código y ese código está afectado a una estructura, a una expresión, ¿sí?, lo que hace es indentar el código. Y esto es algo que Python, ¿sí?, necesita para identificar que cuando se incrementa A en 1, está condicionado por el mayor a 1. Bueno, ¿qué está pasando entonces? Ahora lo que está pasando es que vamos a tener un caso, ¿sí?, si quieren, donde vamos a ir derecho sin pasar por el if, y otro caso que sería el amarillo, ¿sí?, donde de alguna manera, ¿sí?, vamos a pasar por el if.
Bueno, sin muchas más vueltas, tratemos de escribir esto en el código, a ver un poco qué obtenemos. Bueno, entonces dijimos que tenemos una variable A, esa variable A vamos a tomar por teclado su valor. Tenemos al final la impresión de la variable A por pantalla y ahora hemos puesto, ¿sí?, la condición A mayor que 1, ¿sí? Fíjense que cuando aprieto Enter, ¿sí?, automáticamente, ¿sí?, me muestra el cursor ya con una cierta indentación para escribir la instrucción, ¿sí? En este caso el editor se está dando cuenta, ¿sí?, de que estamos entre una estructura if y nos está posibilitando directamente escribir ya el código indentado. Bueno, A más 1. Bien, este es el código que tenemos. Bueno, entonces vamos a comenzar y vamos a probar un caso, por ejemplo, si A vale 0. Si A vale 0, A mayor que 1, 0 mayor que 1 va a ser falso, por lo tanto no debiera incrementarse y se debería mostrar el 0, ¿sí? Vamos a ejecutar. Yo voy a ingresar el valor 0, ¿sí? Y efectivamente por pantalla estoy viendo el 0. Ahora bien, si yo ingreso, vamos a poner, por ejemplo, el valor 2, 2 es mayor que 1, entonces en ese caso la variable A, que tiene asignado el valor 2, se va a ver incrementada en una unidad, deberíamos ver por pantalla el 3, ¿sí? Y efectivamente vemos el 3, ¿sí? Bueno, vayamos a ver esto en Python Tutor, un poco también para entender qué es lo que está pasando y visualizar. Bien. Vamos a visualizar, ¿sí?, los dos casos que acabamos de ver, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Fíjense que ahora tenemos la posibilidad de ingresar, ¿sí?, la entrada del usuario. En este caso, en el primero hicimos 0, así que vamos a ingresar 0 y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Bueno, ahí se ingresó 0. Fíjense que ya ejecutamos el primer paso, la primera sentencia. Tenemos A con valor 0, bien, y vamos a ir al caso, al segundo punto, ¿sí?, donde vamos a hacer un pasito para atrás, perdón, ahí está, donde damos el valor. Fíjense que directamente del if vamos a pasar, ¿sí?, al print, ¿sí? No estamos ejecutando la instrucción que está condicionada, que es que A sea mayor, que A se incremente en 1, que solo se hace en el caso que A sea mayor que 1. Bien. Bueno, veamos un poco ahora qué es lo que pasa, ¿sí? Si volvemos, vamos a ir al primer paso, ¿sí? Vamos a comenzar de nuevo. Ahí estamos. Pero ahora vamos a ingresar el valor 2. Sabemos que el valor 2 va a cumplir con la condición. Vamos a enviarlo. A tiene el valor 2, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que se ejecuta como segunda instrucción, ¿sí? Y acá vemos que la segunda instrucción que se ejecuta es incrementar A en una unidad. Efectivamente estamos entrando dentro de la estructura de control, ¿sí? Estamos entrando dentro del if porque se cumple la condición de que A es mayor que 1 y por lo tanto la última sentencia nos va a mostrar, ¿sí?, el valor de 3, ¿sí? Ahí tenemos el valor de 3, ¿sí? Bien, esto era un poco para ver el ejemplo que teníamos acá. Vamos a volver a... Bien, entonces esto nos muestra, ¿sí?, que existe la posibilidad de decidir qué camino va a seguir mi programa en función de alguna condición, ¿sí?, o alguna expresión que se va a evaluar. En general, la forma de tomar esta decisión, ¿sí?, va a ser
evaluando esta expresión y obteniendo un resultado de verdadero o falso, ¿sí? En el caso que sea verdadero, vimos que podemos ejecutar una acción, ¿sí? Y en el caso que sea falso, no ejecutamos ninguna acción. En general esto se conoce como condicional simple. Condicional simple se refiere a que estamos solo integrando una acción en particular que solo se va a hacer cuando es verdadero. En el caso que sea falso, no estamos tomando ninguna decisión adicional, sino que estamos como salteando un paso, si lo quieren ver. ¿Qué más? Supongamos ahora, ¿sí?, que uno quisiera, ¿sí?, tomar dos decisiones diferentes. Si A es mayor que 1, ¿sí?, quisiera incrementarlo, y vamos a suponer que si A es menor que 1, yo quisiera hacer otra cosa, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería esto? Vamos a dibujarlo, ¿sí? Vamos a empezar de nuevo para limpiar un poquito esto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, vamos a volver al color blanco, perdón. Tenemos, ¿sí?, bueno, A, vamos a dejar puntito, 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 ¿sí?, que es donde tomamos el valor del teclado. Después vamos a venir a nuestra pregunta, ¿sí?, y nos vamos a preguntar si A es mayor que 1. ¿Sí? Sabemos que si es mayor que 1, la acción que vamos a hacer es incrementar A en 1. Y esto se va a hacer cuando sea verdadero. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando A no es mayor que 1? Es decir, cuando A es menor o igual que 1. Acá tenemos el caso mayor que 1 y de alguna manera, si esto es falso, lo que tenemos el caso es que es menor o igual que 1, ¿no? Si no cumple con la condición de ser mayor que 1, estamos en el caso de que sea menor o igual que 1. Entonces, en el caso que sea menor o igual que 1, supongamos que ahora queremos hacer, ¿sí?, otra acción que es decrementar A. Escribimos entonces el operador de decremento, ¿sí?, con la asignación, y tenemos ahora dos instrucciones. O vamos para arriba, incrementamos, o vamos para abajo, ¿sí? De alguna manera, el valor de A nos va a indicar si tenemos que incrementar o decrementar. Bien, independientemente de lo que hayamos hecho, ¿sí?, al final, nuestro programa va a querer, ¿sí?, mostrar el valor de A. Así que al final vamos a tener el valor de A. Si dibujamos ahora los caminos, entonces tenemos un primer camino que viene por acá y termina en la impresión de A, y un segundo camino, ¿sí?, que va por el caso verdadero, ¿sí?, y también termina con la impresión de A. Bien. Bueno, ¿cómo podemos escribir esto en Python? ¿Sí? Bueno, ya dijimos, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a poner entonces el ingreso a través de teclado. Sabemos también que acá vamos a hacer la pregunta sobre la condición de A. Si A es mayor que 1, 2 puntos, sabemos que vamos a incrementar A en una unidad. Ahora bien, en el caso que esto sea falso, ¿sí?, tenemos que completar la estructura de condicional para decir qué sucede en el caso que no se cumpla la condición. Eso se hace agregando, ¿sí?, a la misma altura que el if y también poniendo los dos puntitos, ¿sí?, la condición de else, ¿sí?, si no, ¿sí?, si es mayor que 1, hagamos esto, si no, else, hagamos esto otro. ¿Qué es esto otro? En este caso es decrementar el valor de A en 1. Y finalmente vamos a imprimir el valor de A.
Bueno, tenemos ahí los dos caminos, ¿sí? De alguna manera, el camino rojo, ¿sí? Va a pasar por acá y el camino amarillo va a pasar, ¿sí? Por la operación de decremento. Bueno, vayamos ahora a nuestro código, ¿sí? Y tratemos de completar para ese caso. Fíjense que al apretar Enter me ofrece seguir agregando instrucciones, pero estas instrucciones siguen indentadas y esto significa que son instrucciones que se van a realizar, ¿sí? Siempre que se cumpla la condición de verdadero. Yo tengo que volver a la altura del if, poner else, dos puntos, aprieto Enter, nuevamente me ofrece la indentación para en este caso incluir la operación de decremento. Y ahí tenemos una estructura de un condicional compuesto. Compuesto porque ya no es simple, no tiene solo para una condición, sino para esa condición y para la contraria. Bien. Vamos entonces a ejecutar. Podemos hacer el mismo caso que hicimos recién. Si yo agrego 0, ahora 0 sabemos que no va a cumplir la condición de a mayor que 1, pero sí va a cumplir, digamos, la otra opción. Por lo tanto, nos debiéramos esperar que esto se decremente. Es decir, a va a pasar de 0 a menos 1 y es lo que deberíamos ver en la pantalla. Efectivamente, obtenemos por pantalla el valor menos 1. Vamos a ejecutar nuevamente, pero ahora vamos a poner nuestro valor 2, que sabemos que es mayor que 1. Y en este caso deberíamos ir por el camino verdadero, ¿sí? Ejecutamos y sabemos que obtenemos 3 porque al valor de 2 ahora le hemos incrementado en una unidad, ¿sí? Esto mismo lo podemos ver en Python Tutor, ¿sí? Sabemos que yendo al Python Tutor, ¿sí? Vamos a ejecutar. Vamos solo a hacer el camino cuando vale 0, ¿sí? Para efectivamente ver que entramos dentro del else, ¿sí? Vamos entonces, estamos por evaluar si a es mayor que 1 y ver si entramos a incrementar a. Fíjense que no entró y directamente estamos pasando a decrementar a, ¿sí? A, digamos, el caso de falso. Bien. Bien. Entonces esto nos muestra, bueno, finalmente va a mostrar, ¿sí? El valor, si quieren, ahí está, menos 1, ¿sí? Como para completar. Bien, con esto entonces hemos comprendido que las sentencias condicionales nos permiten, ¿sí? Trabajar y controlar el flujo de ejecución de nuestros programas. No todos los programas se van a ejecutar de la misma manera, ¿sí? Yo puedo tomar decisiones a medida que se ejecuta mi programa, ¿sí? Para ir por un camino o ir por el otro. Y justamente las estructuras condicionales o de selección son las que vamos a utilizar para resolver, ¿sí? Este tipo de decisión. Se nos puede ocurrir una situación más, ¿sí? Que sería, bueno, ¿qué pasa si quiero tener más opciones? No quiero tener solo la opción que A sea mayor que 1 o sino que A sea, no cumple esa condición. Supongamos entonces que ahora queremos manejar de alguna manera tres situaciones. Que A sea mayor que 1, ¿sí? Que A sea menor, ¿sí? que 1, pero también queremos manejar el caso que A valga 1. ¿Sí? Si A vale 1, en ese caso deberíamos tener la posibilidad, ¿sí? de tomar otra decisión. Vamos entonces, ¿sí? a considerar ese caso, ¿sí? Vamos a borrar un poco por acá. Ahí. Y bueno, vamos a borrar también por ahora este caso, después vamos a volver, así lo podemos trabajar mejor. Bien, entonces dijimos que tenemos, ¿sí? un primer caso que es si A es mayor que 1. ¿Sí? Si esto resultara falso, ¿sí? Si esto resultara falso, vamos a checar un poco eso, yo quisiera ver o preguntarme, ¿sí?
las otras opciones que tengo. ¿Qué opciones tengo? Bueno, una opción es que A sea menor que 1. ¿Sí? Si A es menor que 1, ya dijimos que lo que queríamos hacer era decrementar. Por lo tanto, tendríamos la instrucción A menor o igual que 1. ¿Sí? Y bueno, eso terminaría en nuestro print, ¿sí? Que queda un poco ahí abajo. Ahora bien, esto es si se cumple y si esto es verdadero, que A sea menor que 1, por ejemplo, el caso que A valga 0. Pero también puede pasar que cuando yo evalúe esto sea falso. Pensemos un poco en qué condición esto sería falso. Yo primero pregunté si A era mayor que 1. Obtuve que es falso, ¿sí? Por lo tanto, tengo la opción que A no sea mayor que 1, por lo tanto A podría ser menor que 1, en ese caso obtendré un verdadero, o si A vale 1, en ese caso ¿sí? Voy a obtener un falso, porque si A vale 1, la condición de A menor que 1 no se va a cumplir, ¿no? Entonces, en el caso de falso, ¿sí? Acá tenemos el valor de A que vale 1, y supongamos que en ese caso no queremos hacer nada, es decir, en ese caso vamos a dejar a A como está, no la vamos a modificar. ¿Cuántos caminos tenemos acá? Bueno, tenemos seguro los dos caminos que veníamos explorando, un camino que es el camino que me lleva a incrementar el valor de A, que es el amarillo, otro camino que me lleva a decrementar el valor de A, que es el rojo, y tenemos otro camino, ¿sí? Que en cierta manera comparte al principio al rojo, pero después se separa, ¿sí? Que es cuando A no se va a ver modificada, y eso se va a dar solo en el caso que A valga 1. Bien, ¿cómo vamos a escribir esto en Python? ¿Sí? Bueno, la primera parte ya la conocemos, dijimos que si A vale 1, la idea es que A lo vamos a incrementar en 1, no hay noticias por ahí. Si esto no se cumple, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿sí? Ahí acabamos de doblar, ¿sí? En el falso, si estamos acá, yo podría agregar, fíjense, otra pregunta. Podría de alguna manera volver a utilizar un if, ¿sí? Para preguntar si se cumple la condición que A es menor que 1, ¿sí? Si se cumple que es menor que 1, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que decrementar en una unidad. Si no se cumple eso, si eso da falso, ¿sí? En ese caso no tengo que hacer nada, ¿sí? Por lo tanto, no hacer nada significa que yo podría, en este caso, omitir, ¿sí? De escribir la condición, escribir alguna instrucción, ya que no se va a hacer nada. Si yo acá, por ejemplo, quisiera hacer algo, necesitaría agregar la instrucción del else. Si en este camino que vemos por acá yo quisiera agregar una instrucción, ahí sí estaría en ese caso. Bueno, llegamos así entonces a ver que tenemos de alguna manera, ¿sí? Dos if. Un if, si quieren, externo, que hace la primera pregunta, y otro if que es más interno, que está condicionado, ¿sí? A que solo se va a utilizar en el caso de que el primer if sea falso, ¿sí? Bueno, vayamos al código, veamos cómo hacemos esto y qué resultados obtenemos. Dijimos entonces que acá vamos a agregar otro if donde vamos a preguntar si A es menor que 1. ¿Sí? Fíjense que vuelvo a obtener una indentación que está más adentro, así que vamos ahí a poner. Bien. Entonces, el decremento de A se va a dar siempre y cuando se cumpla que A sea, o que sea A no sea mayor que 1, ¿sí?
que es el primer if, y también que se cumpla, ¿sí? Porque ahí ya entramos dentro del if, la condición de que sea menor que 1. Bien. Hagamos una prueba, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar el caso de 0, ¿sí? Y efectivamente ahí obtenemos el -1. Si esto lo vemos en el Python Tutor, cuando yo ingrese 0, ¿qué va a pasar? Vamos a venir a la primera condición, vamos a consultar o evaluar si A es mayor que 1, esto nos va a dar falso, y vamos a pasar, ¿sí? Ahora, ya que es falso y entramos por el camino del falso, del if externo, a preguntarnos por la segunda condición, ¿sí? Del if interno, si A es menor que 1. 0 es menor que 1, verdadero. En ese caso paso a ejecutar la siguiente instrucción, que es decrementar, ¿sí? Y finalmente decremento, fíjense que A cambió a -1 y muestro el valor de -1. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa si A valía 0? Dijimos que si A vale 0, vamos a ejecutarlo nuevamente, perdón, si A vale 1. ¿Sí? Si A vale 1, el valor que obtuvimos es 1, es decir, el mismo valor que tenía A, porque el valor 1 no se va ni a incrementar ni a decrementar, porque no va a cumplir ninguna de las condiciones. Si esto lo vemos en Python Tutor, ingresamos el valor 1, fíjense que vamos a evaluar la primera expresión, no entramos al if, vamos a evaluar la expresión en el segundo if, tampoco entramos y nos vamos finalmente a mostrar o imprimir el valor de A, que es 1. Bueno, con esto ya hemos visto una introducción a lo que son las estructuras condicionales, ¿sí? A manejar tanto el caso de verdadero o falso y la posibilidad de integrar un if dentro de otro. Existe una posibilidad, esto es a nivel de código, que es escribir esto distinto, ¿sí? Esto ya es por una cuestión de comodidad, si quieren, ¿sí? Voy a borrar un poquito acá para que se vea más claro lo que les quiero mostrar. Vamos a hacer así, voy a volver a escribirlo. Bien, existe una posibilidad que es tratar de integrar en este caso, ¿sí? Estas dos instrucciones, ¿sí? Eso se conoce como una palabra reservada que es el if, ¿sí? Fíjense que yo podría ahora, en vez de escribir esto, ¿sí? Escribirlo de la siguiente manera. En vez de escribir un else y un if, existe también la posibilidad de escribir algo combinado, el if, yo escribir A menor que 1, ¿sí? Y en ese caso A lo voy a decrementar. Fíjense que con esto conservo todavía el diagrama de flujos que está a la derecha, ¿sí? Lo único que he hecho es escribir de otra manera, así cuando trabajamos con los operadores podíamos combinar la asignación con la suma, con los operadores aritméticos. En este caso podemos combinar el else con el if, ¿sí? A través de la palabra elif. ¿Sí? Esto nos ayuda a tener quizás mayor claridad en el código a la hora de leerlo. Pero el resultado que vamos a obtener es el mismo, ¿sí? Si vamos a la práctica y ahora combinamos, fíjense que yo voy a tomar el if, lo voy a mover para arriba y voy a ahora borrar estas palabras hasta que se combinen, ¿sí? Ahora sí voy a tener que correr a la misma altura que estaba del if la instrucción de decremento. Y nuevamente obtenemos lo mismo, ¿sí? Si ahora yo pongo 0, sabemos que el 0, al ser menor que 1, se va a decrementar y vamos a tener -1. Si pongo 1, A no debería cambiar y vamos a mostrar 1. Y si pongo el valor 2 es mayor que
1, por lo tanto se le incrementa 1 y obtenemos 3. Esto es simplemente por una cuestión de comodidad, de cómo podemos trabajar estas estructuras. Bien, con esto terminamos la clase y los invito también a practicar con los ejercicios propuestos a continuación.